Hoy quiero invitarlos a una reflexión profunda, a un viaje al corazón mismo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A menudo, escuchamos sus palabras en la misa, las leemos en la Biblia, y nos parecen familiares. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que, incluso en las frases más conocidas de Jesús, existe una profundidad tan inmensa que su verdadero significado puede sorprendernos y transformarnos de maneras que apenas empezamos a imaginar? Hablamos de la riqueza inagotable de la revelación divina, de la palabra de Dios que es viva y eficaz, y que a medida que crecemos en fe y en amor, se nos va revelando con una luz cada vez más potente. Jesús, el Verbo encarnado, nos dejó un mensaje no solo de fe, sino de sabiduría divina, una sabiduría que ilumina los misterios del universo y, sobre todo, del propio ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy, vamos a meditar en esas dimensiones más hondas de las enseñanzas de Jesús, aquellas que nos invitan a un encuentro personal y transformador con Él. Veremos cómo comprender estas verdades puede cambiar por completo nuestra percepción de la realidad, y cómo nuestra vida, como hijos amados de Dios, está llamada a una unión profunda con Él. Al final de este tiempo juntos, espero que descubramos o redescubramos una verdad que puede impulsar nuestra vida espiritual de una manera que jamás habíamos considerado. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Jesús ha sido asociada con el amor incondicional, la compasión infinita y el sacrificio redentor. Pero detrás de sus palabras, en cada parábola, en cada milagro, hay una enseñanza mucho más vasta, un mensaje que va más allá de la simple moralidad, que nos invita a la santidad y a la participación en la vida divina. En la tradición de la Iglesia, desde los padres del desierto hasta los grandes místicos, se ha hablado de Jesús no solo como un predicador, sino como el divino Maestro, el Hijo de Dios que vino a revelarnos al Padre y a mostrarnos el camino de regreso a Él. Sus enseñanzas contienen claves que han sido estudiadas y vividas por santos, filósofos y teólogos a lo largo de los siglos, buscando esa unión íntima con Dios a la que todos estamos llamados. Para comprender estas profundidades, no necesitamos buscar textos perdidos o excluidos de la Biblia. La propia Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos ha entregado el canon de las Sagradas Escrituras y la riqueza de su tradición viva. Es en la profundidad de los Evangelios que ya conocemos, y en los escritos de los apóstoles y los padres de la Iglesia, donde encontramos ese tesoro inagotable. Por ejemplo, pensemos en una de las frases más bellas del Evangelio de Juan, que muchos han interpretado de diversas maneras. Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá. Aunque esta frase se encuentra en un texto apócrifo como el Evangelio de Tomás, podemos encontrar su eco y su verdadero sentido en la enseñanza de la Iglesia. ¿Qué significa realmente esta invitación a sacar lo que está dentro de ti? Desde la perspectiva católica, no se refiere a una chispa divina que nos hace divinos por naturaleza, sino al potencial inmenso de gracia que Dios ha depositado en nosotros con el bautismo. Se refiere a la vida nueva en Cristo, al don del Espíritu Santo, a la capacidad de amar como Él amó, de perdonar, de vivir la caridad. Jesús nos está diciendo que dentro de nosotros reside la semilla de la santidad, la capacidad de responder al llamado de Dios. Si cultivamos esa gracia, si la dejamos crecer a través de los sacramentos, la oración y las obras de caridad, entonces esa vida divina en nosotros nos llevará a la verdadera libertad y a la salvación. Pero si ignoramos este potencial interno, si dejamos que nuestra vida sea gobernada por el pecado, el egoísmo o las distracciones del mundo, entonces estaremos ahogando esa gracia, condenándonos a una existencia de vacío y alejamiento de Dios. Este mensaje resuena profundamente con la enseñanza de que el camino hacia la verdad y la santidad no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior,
en esa morada del alma donde Dios habita por gracia. Jesús enseñaba que el reino de Dios no es un lugar lejano en el cielo, sino una realidad espiritual que puede comenzar aquí y ahora, para aquellos que lo buscan con un corazón sincero y se abren a su gracia. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas de Jesús, y que a veces pasamos por alto en su profundidad, es su insistencia en la trascendencia del ego. No el ego en el sentido de la autoestima sana, sino en el sentido del orgullo, el egoísmo y la autorreferencialidad que nos alejan de Dios y del prójimo. A lo largo de su vida, Jesús habló en parábolas, muchas de ellas dirigidas a desmantelar la ilusión de una identidad centrada solo en nosotros mismos, en nuestras posesiones o en nuestro estatus. En el Evangelio de Lucas, encontramos esta poderosa declaración: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta no es simplemente una invitación al sacrificio físico, como a veces se ha interpretado exclusivamente. Es una enseñanza profunda sobre la necesidad de trascender la identificación con nuestro yo superficial, con nuestras etiquetas mundanas, con el apego a lo material, con las vanidades de este mundo. Jesús nos dice que solo cuando dejamos atrás esa falsa identidad, cuando nos despojamos del hombre viejo, podemos acceder a nuestro verdadero ser en Cristo, a la vida nueva que Él nos ofrece. Los grandes místicos cristianos, desde San Juan de la Cruz hasta Santa Teresa de Ávila, han comprendido bien este mensaje. Para ellos, la noche oscura del alma y la purificación pasiva eran caminos necesarios para despojarse del yo egoísta y abrirse a la unión transformadora con Dios. Ellos creían que Jesús no solo vino a redimir a la humanidad del pecado, sino a despertar en cada persona la capacidad de vivir en plena comunión con Dios, la chispa de la gracia que la conecta con la fuente de todo lo que existe. Jesús no enseñaba estas verdades en privado por ser secretas o exclusivas, sino porque, como él mismo dijo, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan para atacarlos. Mateo 7 y 6. Esto no era un desprecio a las personas, sino una advertencia prudente. La verdad divina, como una perla preciosa, solo puede ser comprendida y valorada por aquellos corazones que están preparados y abiertos a recibirla. Intentar revelarlas a quienes no tienen fe o no buscan con sinceridad, podría generar rechazo, burla o incluso profanación. Las estructuras de poder, tanto en su tiempo como a lo largo de la historia, a menudo han sentido temor ante un ser humano que comprende su verdadera naturaleza como hijo de Dios y que busca la libertad espiritual. Jesús, con su mensaje de liberación de la esclavitud del pecado y del miedo, representaba una amenaza para aquellos que deseaban mantener el control sobre las almas. Él nos mostró que el verdadero poder no reside en las instituciones humanas, sino en la gracia de Dios que habita en cada persona. Él no vino a fundar una nueva religión en el sentido humano, sino a inaugurar el reino de Dios, una realidad de gracia, amor y justicia. Para comprender la máxima profundidad de las enseñanzas de Jesús, debemos adentrarnos en el misterio de su propia persona y su relación con Dios Padre. Él no solo fue un maestro, sino el Hijo de Dios hecho hombre, la manifestación plena de Dios en la historia. Su vida, muerte y resurrección son la clave de todo. Jesús nos dio la clave definitiva: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Juan 14 y 6. Esto no es una exclusión, sino una revelación de la única vía por la que el ser humano puede alcanzar la comunión plena con Dios. Y aquí viene una de las verdades más asombrosas de nuestra fe, a menudo malinterpretada o poco comprendida. Jesús mismo, citando un salmo, dijo: «Vosotros sois dioses», Juan 10 y 34. ¿Qué significa esta afirmación, que a algunos puede sonar tan audaz?
La teología católica nos enseña que esta frase se refiere a nuestra divinización por gracia. No somos dioses por naturaleza, como el Hijo, Jesucristo. Somos criaturas. Pero, por la inmensa misericordia de Dios, y a través de los méritos de Cristo, somos hechos partícipes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1 y 4, a través de la gracia santificante. Es decir, Dios nos eleva a una relación íntima con Él, nos hace hijos adoptivos en el Hijo. Esta es la verdad más profunda que puede transformar nuestra vida, saber que somos amados por Dios, redimidos por Cristo y habitados por el Espíritu Santo. Jesús también nos dejó otra pista, en una de sus declaraciones más misteriosas. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí está aquí, o allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17 y 20 y 21. Durante siglos, muchas interpretaciones se han centrado en el reino de Dios como un lugar al que se llega después de la muerte. Pero Jesús decía lo contrario, el reino de Dios no es solo un destino lejano, sino un estado de conciencia y de gracia que puede alcanzarse aquí y ahora, a través de la conversión, la fe, los sacramentos y la vida de caridad. Es la presencia de Dios que se realiza en nosotros cuando vivimos en su voluntad. Esta es una de las razones por las que sus enseñanzas fueron consideradas tan poderosas en su tiempo. Si las personas comprendieran que la divinidad no reside solo en templos físicos o en instituciones, sino que Dios habita por gracia en sus propios corazones y los llama a la santidad, entonces comenzarían a depender menos de intermediarios humanos y más de su relación personal con Cristo y con la Iglesia. Jesús no vino a anular la necesidad de la Iglesia, que él mismo fundó sobre Pedro, sino a empoderar a cada creyente para una relación personal con Dios dentro de la comunidad de fe. Hemos llegado al culmen de nuestra reflexión. Hemos explorado cómo Jesús enseñó el despertar de la conciencia a la gracia, nuestra divinidad por participación, y la presencia del reino de Dios dentro de nosotros. Pero hay una enseñanza final, un conocimiento tan poderoso que resume todo lo demás. Jesús, en su última cena, pronunció las palabras que son el corazón de nuestra fe y nuestra vocación, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17 y 21. Y añadió, aménse los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15 y 12. Este es el secreto final, la clave de todo, la verdad que nos hace libres es el amor. No un amor sentimental, sino el amor agape, el amor divino que es capaz de entregarse totalmente, de perdonar, de buscar el bien del otro incluso hasta el sacrificio. La crucifixión y resurrección de Jesús no fueron solo eventos históricos, sino la máxima expresión de este amor. Su muerte es el acto supremo de despojo del ego, de entrega total a la voluntad del Padre por amor a la humanidad. Su resurrección simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el pecado, y nos invita a resucitar con él a una vida nueva, a un estado de unión con Dios que comienza aquí y se consuma en la eternidad. La clave del despertar cristiano no está en buscar fuera, en teorías o filosofías complejas, sino en descubrir el tesoro del amor de Dios en nuestro interior, un amor que se derrama en nosotros por el Espíritu Santo. No se trata de seguir dogmas de forma ciega, sino de vivir la fe en la caridad. Se trata de abrirnos a la gracia que nos transforma en Cristo, para que sea Él quien viva en nosotros. ¿Estás listo para este despertar? Porque entender estas enseñanzas no es suficiente. Saber que el reino de Dios está dentro de ti no cambia nada si no das el siguiente paso. El verdadero conocimiento cristiano no es solo información, es una relación y una transformación. Jesús no solo habló de la verdad, sino que la vivió, la encarnó en cada una de sus acciones. Y esa es la invitación que nos deja,
no solo escuchar, sino experimentar el amor de Dios. No solo creer, sino vivir la verdad del Evangelio cada día. Si realmente quieres despertar a esta realidad, comienza por mirar dentro de ti con honestidad, a la luz de la oración. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida necesito entregar más al Señor? ¿Dónde puedo crecer más en caridad, en humildad, en perdón? ¿Estoy viviendo desde el amor de Cristo o desde mis propios miedos e intereses? Y sobre todo, recuerda estas palabras que resuenan con la promesa de la gracia: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Juan 15:7. Jesús no vino a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino lo que nosotros también somos capaces de hacer por su gracia, cuando nos unimos a Él y vivimos en su voluntad. El secreto final es este: el reino de Dios es una realidad de amor, paz y santidad que podemos vivir aquí y ahora, cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay barreras entre nosotros y la divinidad, excepto las que el pecado y nuestra propia resistencia a la gracia han construido. Y cuando derribamos esas barreras, a través del arrepentimiento, los sacramentos y la entrega confiada, entonces, y solo entonces, encontramos la plenitud de la verdad que nos hace verdaderamente libres en Cristo. Si esta reflexión ha resonado contigo, si sientes que el Espíritu Santo te está invitando a profundizar más en tu fe, suscríbete al canal como muestra de amor a Jesús. No es una coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Tal vez esta sea la señal que estabas esperando para renovar tu compromiso con Cristo y con su Iglesia. Te invito a dejarme en los comentarios qué parte de este mensaje ha resonado más contigo y cómo planeas llevar esta verdad a tu vida diaria. Tu testimonio puede inspirar a otros. Y si deseas que sigamos explorando las maravillas de nuestra fe, házmelo saber. Gracias por acompañarme en este viaje de fe. Que el amor de Dios los envuelva y los guíe siempre. Hasta la próxima, en tu abrigo celestial.